Al a salirme ya esta vaina. Para entrar ahí. Porque no sé, ahora se apagó. La vaina está del link. Listo, ya los enviamos nuevamente. Ahora sí vamos a iniciar. Como les decía, el día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre movilidad segura. El lema de la ARL para esta campaña de movilidad segura es sentir la vía es cuidar la vida. Recordemos que aunque no todos tengamos vehículos, todos somos actores viales, todos somos usuarios de la vía y en algún momento del día seremos peatones, seremos conductores, seremos pasajeros. Entonces estaremos en relación o compartiendo este escenario con otras personas que también van a influenciar o van a afectar nuestro comportamiento en la vía. Revisamos acá una cosita, listo. Vamos a ver este pequeño video y vamos a poner mucha atención lo que nos dice el video. Pensar en la vía como un riesgo que nos afecta a todos en algún momento del día es entender que todos hacemos parte de la movilidad. Cuando vamos camino al trabajo, cuando vamos a reuniones, cuando salimos a almorzar o cuando regresamos a casa. Lo que pasa en la vía es algo que nos compete a todos como conductores, pasajeros y peatones. Estamos convencidos que es posible un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades laborales. Y para lograrlo, necesitamos convertirnos en los ojos de las calles, en la voz de las situaciones que observamos a diario y en los oídos que escuchan lo que nos dicen los demás. Es así como seremos conscientes de lo que juntos podemos mejorar. Si ponemos nuestros sentidos en la vía, aprenderemos otras formas de entender los obstáculos y adoptaremos buenas prácticas en ella, porque así es como hemos aprendido a caminar, a hablar y a hacer todo lo que sabemos, observando y escuchando. Si somos conscientes de nuestros actos, vamos a lograr ver el uso del celular como una distracción al conducir o al caminar, y a usar el casco o el cinturón como elementos indispensables para llegar sanos y salvos a casa. Anticiparnos a los riesgos y regular nuestro comportamiento, por ejemplo, descansando antes de conducir y disminuyendo la velocidad, nos hará llegar bien a nuestro destino y estaremos tomando acciones responsables que nos sirvan a todos. Creemos que ver, hablar y oír son acciones que construyen el camino para lograrlo y que si todos lo hacemos, todos somos parte de la solución. Sentir la vía es cuidar la vida. Listo, ahí nos hablaba del video de lo importante que es el comportamiento nuestro cuando nosotros estamos en la vía. Seamos conductores, seamos peatones, seamos pasajeros, siempre debemos tener mucho cuidado y mucho respeto a los demás actores viales que intervienen en la vía. ¿Ustedes saben qué es un actor vial? ¿Quién sabe qué es un actor vial? Hola, Inge. Señora. Es algo para evitar un accidente. Bueno, digamos que es algo para evitar un accidente. No, Olga, no es algo. Para evitarlo. No, señora, no es algo.
Recordemos que estamos Con hablando... nosotros. Exactamente. ¿Quién contestó ahí? Oiga, Es cualquier persona que utiliza la vía. Muy bien. Sí, señora. Norelis, muy bien. Es cualquier persona que utilice la vía. Eso es un actor vial. Cualquier persona que desarrolle alguna función en la vía. Entonces, recordemos que los actores viales son el conductor de cualquier tipo de vehículo, el motociclista, el ciclista, el pasajero, el peatón y hoy en día la Agencia Nacional de Seguridad Vial también dice que los animales son actores viales. ¿Por qué? Porque todos compartimos la vía. Todos en algún momento del día, en algún momento de nuestros desplazamientos, hacemos parte de este teatrillo que se llama vía y en el cual todos cumplimos una función. Y esas funciones deben estar acompañadas del respeto, de las normas de tránsito y de los comportamientos que nosotros tenemos en la vía. Por eso nosotros aquí hablamos de movilidad segura. ¿Ustedes qué creen que es la movilidad segura? Tener prevención al manejar, al caminar. Muy bien, tener prevención al caminar. Respetar Manejar. el tránsito, respetar las normas de tránsito. Muy bien, Isaura, respetar las normas de tránsito. Usar los puentes peatonales. Usar el Muy bien. cinturón, Exactamente, hablar tener... con el celular, cuando va manejando. Muy bien, son todos estos comportamientos que nosotros como usuarios de la vía podemos tener. Entonces, aquí nos dice que la movilidad segura es la capacidad. Ustedes saben que como nosotros seres humanos tenemos unas capacidades en las cuales como seres, siendo los seres más inteligentes del planeta, podemos tomar decisiones. Entonces, es la capacidad... Tener presente con todos los peatones, ciclistas que van por la calle. Exactamente. Tener presente todo esto que nos puede ocurrir en la vía. Entonces, es la capacidad de observarme y observar al entorno. Entonces, ahorita decían los compañeros, tener precaución cuando voy a cruzar una vía, no usar el celular cuando estoy conduciendo, utilizar los puentes peatonales, si soy conductor, tener respeto por las demás personas, si soy motociclista, entonces no me cruzo por los separadores, no me monto por los andenes, no me cruzo las vías por los puentes peatonales que están hechos para peatones. Y esto nos ayuda a respetar las señales de tránsito y siempre también conservar la distancia. Muy bien, el señor que ahí nos habla como conductor. Entonces, todos estos temas nos sirven para tomar decisiones conscientes. No Que nos manejar permite, muy bien, no manejar embriagado, que nos permita llegar al destino para satisfacer sus necesidades, cuidando la salud y los bienes propios y de otros. Entonces, ahí decía la compañera, no manejar embriagado. Entonces, Manejar con prudencia. cuando yo manejo con prudencia y no voy embriagado, puedo tener todos mis sentidos al 100, evito, cuido la salud de los demás actores viales, cuido mi salud y también cuido mis bienes. Porque si yo soy embriagado, entonces no voy a tener los mismos reflejos, puedo atropellar a muchas personas, puedo estrellarme, accidentar otro vehículo, accidentar mi vehículo y lesionarme yo también.
Hace 2 semanas veíamos el video en las redes sociales del señor taxista en Bogotá que iba borracho y había atropellado a 11 personas. ¿Por qué? Porque el vehículo se le impulsó mucho, le ganó la curva, no alcanzó a girar, no alcanzó a frenar. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestros sentidos al 100 y terminó atropellando a 11 personas que no tenían nada que ver ahí. Y en esas 11 personas que atropelló, algunas lamentablemente menores de edad fallecieron y las otras quedaron con lesiones graves. Entonces, nosotros como usuarios de la vía, como actores viales, debemos tener en cuenta eso, que en el momento que yo sufra un accidente, no solamente me accidento yo, sino también accidento a mi entorno, accidento a mi empresa y accidento a mi familia. ¿Quiénes son los actores viales más vulnerables? Acá nos lo muestra la gráfica. Entonces, los actores viales más vulnerables son aquellos que tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones graves e incluso fallecer en caso de un siniestro, pues no tienen la protección de un vehículo con cabina o revestimiento exterior. Lamentablemente, para nuestro país, el actor vial más vulnerable es el motociclista. El 69% de los accidentes de tránsito que ocurren, le ocurren a los motociclistas. Y el 89% de estos accidentes ocurren por imprudencia o actos inseguros de los conductores de la motocicleta. Lady quiere decir algo, está alzando la mano. Lady Cabrera. ¿Se le alzó? Bueno, listo. No, para ser presente. Ahí ya les recordamos que en el chat está el link de asistencia de la ARL y el de SEACIN. Los compartiremos en los grupos que tenemos para que nos registremos si no le llega a abrir aquí en la conexión. Entonces, volviendo al tema, es lamentable saber que la mayoría de personas en nuestro ámbito tenemos motocicletas. Muchos de ustedes tienen motocicleta y se transportan todos los días en sus motocicletas. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, conductores de motocicleta, somos responsables con este vehículo? Somos responsables en nuestros desplazamientos y somos responsables en el uso que le damos a estos vehículos. Yo sí. Muy bien, ahí dice la compañera, yo sí. Pero todos somos igual de responsables. Todos de verdad. ¿Todos? Señora. Señor. Todos no, señor. No, sí, muy bien. Todos no nos comportamos igual. Habemos algunos que somos muy irresponsables, que no tenemos cuidado, que no respetamos las señales de tránsito, que pensamos que el vehículo es una nave espacial y eso cogemos y volamos en esos vehículos. También la responsabilidad es tenerle los papeles al día a las motos, ¿no? Ok, también eso hace parte de esa movilidad segura y de esa No responsabilidad. llevar a la gente sobre cupo. Exactamente, a eso me iba a referir ahorita. El Tenemos casco, no llevarlo en el codo o a media cabeza, como hay muchos que lo hacen, y por eso es que cuando persona un accidente, se mata de una. Exacto. Se accidenta y tiene el casco en el codo, entonces al codo no le pasó nada, pero se rompió la cabeza. Entonces debemos ser prudentes. En la pierna. Muy bien, debemos cumplir con todas estas cuestiones de seguridad que nos dice el reglamento, que nos dice las normas viales.
Los peatones son víctimas del descuido de otros usuarios de la vía como conductores de carro o moto, pero también debemos tener en cuenta que hoy con el incremento del uso del celular, muchas veces nosotros como peatones vivimos pendientes de nuestro celular y no nos damos cuenta cuando vamos a cruzar una calle, cuando vamos a hacer algún uso de la vía, estamos descuidados, no vemos que viene otro vehículo, que viene un vehículo y podemos ocasionar un accidente. Y también porque van chateando, van manejando y van chateando. Exacto. También le puede ocurrir a los conductores. Entonces, no somos prudentes en esta situación. Datos del año pasado. No tomamos un demasiado exceso de confianza en ese momento. Ok, sí, también nos confiamos mucho. Datos a noviembre del 2024. 7.396 víctimas de accidentes de tránsito. De esos 7.396, 4.537 fueron usuarios de motocicleta. Más del 50%. Entonces, debemos tener prudencia cuando estamos en la vía. Seamos peatones, seamos conductores o seamos motociclistas. Nosotros, pues, el vehículo pues más asequible para todos nosotros es la moto y por eso la mayoría de personas trabajadoras como nosotros, pues tenemos motocicleta. Pero seguimos siendo los actores viales que más muertes violentas suman. Nomás aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, hay días que tenemos 3 fallecidos en accidentes de moto. Entonces, todos los que estamos en competencia de la seguridad vial, que estamos pendientes de ese manejo, pues es muy doloroso. Y que la mayoría de estos accidentes son por imprudencia de nosotros. Son por actos inseguros, por faltar a las normas de conducción y faltar a las normas de tránsito, principalmente. Entonces uno ve que la autoridad de tránsito está haciendo un retén y muchas personas se devuelven del retén. ¿Por qué? Porque lo que decía ahorita una compañera, no tienen los documentos del vehículo al día. Es nuestro vehículo. No llevan puestos los medios de seguridad como lo que es el cinturón. Ah, bueno, ahí dice Gonzalo que no llevan los elementos de protección en el cinturón. Pero hablando de las motocicletas, muchos no llevan los papeles. Muchos no llevan Mecánica y son tecnomecánica y hasta el pase. Algunos sí, son conductores que no tienen pase. Los vehículos los utilizan sin tecnomecánica, sin SOAT. Y sin pase. Y sin pase, sin licencia. Entonces, tenemos muchos inconvenientes por este tema. Y todos, la mayoría son por irresponsabilidad de nosotros. Vamos a ver aquí otro pequeño video. Cuando salimos de casa nos convertimos en actores viales. En ese instante empezamos a compartir la vía. Peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, somos corresponsables. En el camino nos cruzamos con miles de personas. Unos van y otros vienen.
Sin importar cómo nos movilizamos, debemos proteger nuestra vida y la de los demás. Ninguno nos conocemos, pero tenemos en común querer llegar bien a nuestro destino, a nuestra casa, trabajo, colegio, universidad, cita médica, a la cima de la montaña cuando hacemos ejercicio o al lugar definido por un plan que tengamos. Estemos atentos, conscientes, tolerantes y respetuosos con los demás actores viales. Así contribuimos a promover una movilidad segura y eficiente en la que prime la protección de la vida y la salud humana. En este nuevo plan de seguridad vial, la apuesta es que, desde distintos ámbitos de la sociedad, desde los ciudadanos hasta las instituciones, exista un compromiso como actores viales y como tomadores de decisiones para que el sistema seguro sea eficaz, teniendo en cuenta que este parte del principio de corresponsabilidad, porque la salud vial es de todos. El plan también es contigo. Listo, aquí el video de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos hablaba del respeto que debemos tener nosotros como usuarios de la vía. Y ahí veíamos todos los actores viales. La responsabilidad que debe tener un ciclista, un motociclista, un conductor de vehículo, un pasajero, un peatón, cuando estamos haciendo uso de las vías. Debemos recordar que el Código Nacional de Tránsito también puede sancionar a un peatón, porque hay accidentes que generamos los peatones, sobre todo cuando no usamos los servicios que están en las vías para protección de nosotros, como cuando cruzamos una vía y no la cruzamos por la cebra, cuando atravesamos una vía de alto tráfico o una autopista y no utilizamos los puentes peatonales, cuando salimos a pasear a nuestras mascotas y no las llevamos con cabrestillo, no las llevamos con collar y la mascota se nos escapa y hace caer a un ciclista, a un motociclista o lamentablemente la atropella un carro y fallece nuestra mascotica. Entonces, son responsabilidades que nosotros como peatones debemos tener y que muchas veces se nos olvida cumplir. Al igualmente, cuando salimos al parque con nuestros hijos pequeños, con los niños, no llevarlos sueltos, siempre llevarlos de la mano. Los desplazamientos que hacemos con ellos en la vía debe ser siempre ellos hacia la parte interna del andén, donde nosotros por descuido no los soltemos y ellos salten a la vía y los atropelle un vehículo. Estar muy pendientes del comportamiento de nuestros niños pequeños y de nuestras mascotas. Si somos usuarios de bicicleta, recordar que la bicicleta también es un vehículo y que debemos transitar por la calle. En la ciudad que no hay ciclorruta, que no hay vías para bicicletas, pues debemos compartir la vía con los otros usuarios, con los otros conductores, con las motocicletas y con los carros. Si somos usuarios de vehículos eléctricos o de vehículos como monopatines, debemos llevar nuestros elementos de protección personal, decía ahorita el compañero, entonces llevar chaleco reflectivo, si vamos en bicicleta, que la bicicleta tenga luces. Como en bicicleta y en moto, utilizar su casco y su chaleco reflectivo. Muy bien, Isaura. Muy bien esas recomendaciones que le das a sus compañeros. Usar chaleco reflectivo, usar casco. Que los vehículos tengan iluminación si vamos a hacer desplazamientos en la noche. Y esto nos ayuda a que no generemos accidentes. En ese sentido de todo lo que hemos hablado, pues todas las acciones pedagógicas en seguridad vial deben apuntar a reconocer los factores de riesgo y la manera de prevenirlos.
entendiendo que dichos riesgos pueden ser productos de las decisiones propias o las decisiones de otros. Por eso nos decía al principio en la presentación qué es la conciencia que yo debo tener, y ahí varios compañeros también lo decían, el comportamiento y el respeto que yo debo tener hacia los demás usuarios de la vía. Eso es lo importante de la movilidad. Saber que si yo voy a compartir la vía con los demás y yo soy conductor de una camioneta de la empresa, soy conductor de mi vehículo propio, soy conductor de motocicleta o de cicla, puedo afectar a otros actores viales que sean más vulnerables, como los peatones y los animales. Si soy conductor, de pronto la empresa tiene una ruta para recogernos o llevarnos a nuestros centros de trabajo y yo soy el conductor del vehículo de la empresa, saber que mis pasajeros, y cuando yo voy como pasajero también debo cumplir unas reglas. Entonces es mantener Llevar un límite de velocidad. Mantener, si soy conductor, mantener los límites de velocidad. Respetar los carriles, las vías de los carriles. Exactamente, respetar Llevar los un límite de carriles, velocidad. Respetar las señales de tránsito. respetar las señales de tránsito, muy bien. Los señores que son Llevar un límite de motociclistas, velocidad. sí señora, ya la escuchamos, llevar el límite de velocidad para cada área de por donde nos desplazamos. Los señores que son motociclistas, recordar que la línea blanca o la línea amarilla no es un carril. Recordar que si yo voy en mi motocicleta entre dos vehículos, el que está haciendo la infracción soy yo. Si estoy zigzagueando, si me estoy montando a los andenes, entonces ahí son riesgos que estoy asumiendo con decisiones propias, con actos inseguros, situaciones que yo estoy generando y que me pueden traer consecuencias graves como un accidente o una lesión grave. Vamos a ver este video aquí de nuestro amigo Rigo. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Yo soy Felipe Giraldo, soy diseñador gráfico. El accidente fue hace 4 años. Desperté y ya los bomberos estaban asistiéndome y ya vos nunca pensás que te pueda pasar algo. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Pensar que todo eso que uno tomaba como pues una charla, como de que, ay no, qué pereza, el del tránsito me va a multar, fue lo que acabó con la vida del papá de mi hija y con los sueños que nosotros teníamos. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Ahí vemos claramente el mensaje que nos da Rigo. Salvemos vidas en la vía. Entonces, tener en cuenta que nosotros debemos ser muy precavidos, decía ahorita un compañero, ser pacientes, ser empáticos. Nos ocurre muchas veces que yo voy en mi vehículo y hay otro vehículo adelante que se detuvo y yo empiezo la pitadera para que me desvía. Puede ser que el señor se detuvo. ¿Por qué? Porque va a recoger a la mamá que está enferma o va a dejar a la mamá en una cita médica que lleva urgencia o está recogiendo al hijo.
Entonces son cosas que nosotros muchas veces como conductores no vemos y generamos conflicto y generamos actos inseguros por el afán que llevamos. Entonces, yo vivo en Piedecuesta y mi centro de trabajo queda en Girón. Y entro a las 8 y yo me vengo a las 7:55 de mi casa. Entonces, para llegar al horario que yo ingreso a trabajar o para llegar a tiempo a mi centro de trabajo, a mi lugar de trabajo, ¿qué hago? No respeto el límite de velocidad. Y en ese momento, pues ya estoy infringiendo una norma de tránsito, estoy infringiendo el reglamento y puedo tener situaciones ahí peligrosas. Bueno, uno de los métodos de seguridad importante también es cargar el kit de herramientas, que es importante. Muy bien, Gonzalo, eso, tener en cuenta los elementos que necesitamos para que nuestro vehículo funcione y los elementos de prevención que debemos tener, como los elementos de emergencia en los vehículos. Ustedes saben que todos los vehículos deben tener su kit de herramientas, deben tener su extintor, llanta de repuesto. Su llanta de repuesto. Muy bien, Gonzalo. Entonces, bueno, yo puedo compartir mi opinión. En mi caso, pues no tengo vehículo, ni carro, ni moto, pero pues es un tema tan complejo porque pues uno ve que todo el mundo vive como en un afán, en una corredera, que muchas veces ante eso se toma una decisión errónea y ahí es donde vienen los accidentes y eso. O sea, como que en este momento, como estamos viviendo, no sé, ese afán de todo es mucho la causa para un accidente. Muy bien, Liliana. Sí, señora. Muchas veces nosotros, como les decía, yo vivo en Piedecuesta y trabajo en Girón, aquí hablando del contexto donde nos desempeñamos nosotros acá en la zona metropolitana de Bucaramanga. Entonces, yo sé que en 5 minutos de Piedecuesta a Girón yo no llego. Entonces, ¿qué debo hacer? Salir más temprano. Tener ese cuidado cuando me estoy desplazando. Que también aquí otras situaciones que se nos presentan y según lo que nosotros hemos hablado en los conversatorios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ocurre en todas las ciudades. Entonces, los señores conductores de la moto, para no ir hasta el intercambiador, para no ir hasta la rotonda, hasta la glorieta, entonces se saltan el andén porque así se ahorran 30 segundos, se ahorran 1 minuto de desplazamiento. Pero no tienen en cuenta que como es una acción, un acto inseguro que no está permitido, cuando yo salto el separador puede venir otro vehículo a alta velocidad y puede atropellarme. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros debemos ser muy precavidos y estar muy pendientes de estos actos inseguros que generamos. A veces también fallamos en los puntos de parqueo, que es importante. Exacto, también a veces no somos muy diestros para el tema de la conducción y tomamos los vehículos muchas veces sin mucha experiencia y podemos generar un accidente. Entonces, por la experiencia también hay que saber manejar el punto ciego, que es importante. Exacto. Hay ejercicios que se hacen, por ejemplo, en los vehículos grandes de los puntos ciegos y son situaciones que generan mucha accidentalidad debido a que el conductor pierde la visibilidad. Y nosotros como conductores de motocicleta, que es un vehículo pequeño, que puede muchas veces pasar desapercibido en estos puntos ciegos, no somos prudentes y nos arriesgamos a hacer maniobras peligrosas. Entonces, esas maniobras peligrosas nos pueden generar accidentes.
Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio. Vamos a hablar aquí de un tema que es cualquiera, el que sea ahí como más rápido para contestar, me dirá lo que entienda o lo que sepa de qué es un punto crítico de siniestralidad. Ahí nos da 3 opciones. Una zona donde no hay señalización, una zona de alto riesgo de accidente o una zona libre de tráfico. ¿Qué creen ustedes que es un punto crítico de siniestralidad? Zona La segunda, de zona de alto riesgo de accidentes. Vamos a ver. Muy bien. Sí, señora, es una zona de alto riesgo de accidente. En nuestras rutas diarias, nosotros podemos identificar los puntos críticos de siniestralidad porque son zonas que normalmente se presentan situaciones de accidentes de tránsito, de varadas o de choques de vehículos o lesionados en el desplazamiento. Entonces, siempre tener los puntos críticos de siniestralidad en nuestras rutas. ¿Para qué? Para mantener una velocidad prudente, para estar muy atentos de pronto al cruce de peatones o a maniobras riesgosas de otros conductores. Aquí para los que son de esa zona y utilizan el corredor de Piedecuesta, Florida Blanca, aquí yo puse 3 puntos críticos de siniestralidad. ¿Cuáles creen ustedes que es el punto crítico de siniestralidad en este corredor? ¿El retorno de McPollo, la zona de la Españolita o la paralela del Bosque? Yo creo que el retorno de McPollo. Muy bien. El retorno de McPollo, para los que estamos aquí en el área metropolitana, sabemos que normalmente todos los días hay un accidente. Sí, señor. Pueden ser accidentes leves, solamente que los 2 carros se golpearon, que hubo un carro rayó al otro. Señora. Y siempre ocurre que hay un trancón ahí en ese lado. Exacto, porque venimos de un área de 3 carriles y nos convertimos en 2 carriles en una zona donde vienen 3 salidas de vehículos. Ajá, y siempre ocurre ahí de ese lado. Ese es el punto crítico. Es una zona crítica, ¿por qué? Porque también hay mucho tráfico de vehículo pesado. Porque esa zona, los vehículos pesados transitan para coger el anillo vial y salir hacia la costa y hacia Barranca Bermeja o hacia Medellín. Entonces, en esa parte, el retorno es una parte grave, peligrosa, que cuando nosotros nos estamos aproximando en nuestros vehículos, debemos estar muy pendientes a que no generemos o seamos afectados por un accidente. Sí, en señor. la segunda actividad es generar apropiación de las normas de tránsito. Vamos a ver unas imágenes y vamos a decir cuál es la verdadera, si la de la derecha o la de la izquierda. La primera, no se puede adelantar. Eso es una señal de tránsito. ¿Cuál de las 2 imágenes nos dice que no se puede adelantar? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda, buenos días. No se puede La de la izquierda no se puede adelantar en ningún carril. Muy bien. La doble línea amarilla nos dice que no se puede adelantar por ninguno de los 2 lados. En cambio, la de la derecha nos dice que ahí se podría adelantar por la zona que está discontinua. Para los que usan carreteras nacionales o carreteras donde presenten esta señal de tránsito, debemos tener en cuenta la doble línea amarilla no nos permite adelantar, y si nos llega a ver la autoridad de tránsito haciendo adelantamiento en esta zona, es fijo un comparendo que vale 1.650.000. En cambio, debemos tener en cuenta que en la zona donde está una línea continua y una discontinua, el que tiene la prioridad para adelantar es el lado que está
discontinuo o de la línea que está cortada. Listo, seguimos con la otra. Ay, perdón. La embarré. Ahí era la de no parquear. La de la derecha. Muy bien, la de la derecha. Y la señal de la izquierda, ¿qué nos dice? Su merced me dijo, la de la derecha es la de no parquear. Y la de la izquierda. ¿En ambos costados? No, señora. ¿Quién sabe? A ver, los conductores, Gonzalo, que está hablando ahí de las normas de tránsito. ¿Qué nos dice esa señal? La de la izquierda. Que muchas veces la vemos. ¿La velocidad o pare? No, señor. ¿No parquear en los dos costados? No. Esta señal nos dice que no debemos parquear ni detenernos a dejar a nadie. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo soy conductor y está la señal de no parquear, me abrillo y me quedo dentro del vehículo mientras se bajan o mientras descargamos o mientras me suben algo al carro, ¿sí o no? O a la moto. Y llega la autoridad de tránsito y me dice, hey, mano, eso no es parqueadero. ¿Usted qué dice? No, es que yo no estoy parqueando. Yo solamente estoy dejando y ya me voy. Pero cuando encontramos la señal que está en la izquierda, ni siquiera podemos hacer eso. La que tiene la cruz. Ni siquiera podemos... En esta dice que no se puede parquear y podemos detener la marcha, la de la izquierda. Y la de la derecha nos dice, sí señores, que no se puede parquear. ¿Cuál es el límite de velocidad, el nuevo límite de velocidad en zona urbana? 40. 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora, dicen. Sí, 60 señor. kilómetros por hora. 40. No, señores, es 50 kilómetros por hora. Ah, la subieron. Ese es el límite de velocidad en zona urbana, 50. ¿Qué pasa? Hay un límite de velocidad que está de 30 kilómetros por hora y este límite de velocidad nosotros lo debemos mantener cuando estamos transitando en vías cercanas a una iglesia, un colegio, un parque, un hospital. ¿Por qué? Porque en esas zonas puede haber alto flujo de peatones. Entonces, en carretera, perdón, qué pena, en carretera entonces en 60. No, en carretera, si es carretera nacional, el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora. Entonces lo cambiaron. Listo, En la ciudad antes era 60, bajó a 50. Y está la aclaración que les hacía que hay zonas como colegios, parques, iglesias, plazas de mercado, centros comerciales, donde el límite de velocidad es 30 kilómetros por hora porque hay mucho tráfico de personas. Y dentro de parqueaderos de zonas empresariales o parqueaderos que solamente es parqueadero, el límite de velocidad está en 10 kilómetros por hora. Debemos tener muy en cuenta eso. ¿Cuál señal es la de giro permitido? ¿La derecha o la izquierda? La de la derecha. La derecha. Muy bien. Todas las señales que tengan la línea roja encima quiere decir que está prohibido, que no podemos realizar esa maniobra como la que veíamos ahorita, la de no parquear. Entonces debemos tener en cuenta que todas esas líneas que vienen sobre esa lineecita que está aquí sobre la señal nos dice que no se debe realizar. Y recordar los tipos de señales de tránsito que hay. Las señales amarillas, ¿de qué son?
Todas las señales Preventiva. preventivas, muy bien. Las señales amarillas son preventivas. Las café, verdes y azules, ¿qué son? A ver, señores conductores. Informativas. Muy bien, informativas. Café, verde o azul son señales informativas. Las naranjas. Pues madre, me olvidó. Se me fue la... Las naranjas son preventivas transitorias, que son las que normalmente nosotros vemos cuando hay un arreglo de la vía, y puede ser desvío, maquinaria en la vía, trabajadores en la vía, límites de velocidad. Esas son transitorias. Cuando terminan de hacer la obra, se la llevan o la retiran. Entonces debemos tener en cuenta que las naranjas son las preventivas transitorias. Y las rojas. Reglamentarias. 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 Muy bien. Reglamentarias u obligatorias, algunas personas le dicen. Entonces, entre esas tenemos el pare, los giros, los no parquear. Todos los que tengan el color rojo quiere decir que son de carácter obligatorias. Listo, compañeros. Preguntas, dudas, comentarios. Todo bien, dijo el pibe. Ok, muy bien. Muchas gracias por esa información. Listo. Recordemos que si nosotros tenemos actos seguros en la vía, si nosotros somos responsables con nuestra conducción, todos esos comentarios que hicieron los compañeros al principio, no manejar en estado de embriaguez, no manejar bajo efectos de drogas, no llevar sobrecupos en los vehículos. No es que salí de trabajar, entonces, es que Panchita me dijo que la lleve allí, pero también llevo ahorita, entonces llevo a Panchita ahorita y a Carlitos y voy en mi moto, entonces vamos 4 en la moto. Entonces, tener en cuenta eso, tener los límites de velocidad y principalmente recordar que si yo me accidento, no solamente me accidento yo. Accidento a mi familia, accidento a mi entorno social, accidento a mi empresa y puedo ocasionar también accidentar a otras personas. Entonces, recordemos muy bien eso. Recordemos que la movilidad segura nos dice que es ser conscientes, respetuosos y prevenidos cuando estamos conduciendo. Yo puedo ser muy buen conductor, pero me encontré con una persona que no sea tan buena conductora, que le gusta ir a mucha velocidad, que no hace revisión del vehículo o que es irresponsable al frente del vehículo y me puede ocasionar un accidente. Hoy y cada día podemos lograr que 20 personas más lleguen sanas a casa en Colombia, gestionando los riesgos de movilidad. Sentir la vía es cuidar la vida. Recuerden, esa es la base de la movilidad segura. Entonces, que no seamos una cifra más de los accidentados, que no seamos una cifra más de los fallecidos en la vía. Vamos a cuidarnos y a respetar a los demás usuarios de la vía. Seamos conductores, seamos motociclistas, ciclistas, peatones o pasajeros. Recordemos que el Código Nacional de Tránsito sanciona a cualquiera de los actores viales. Entonces, seamos muy responsables con lo que hacemos y con nuestro comportamiento en la vía. De parte de ARL Sura y de SEACIN, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus aportes y sigamos trabajando para cuidarnos y para hacer más grande la empresa. Que tengan un feliz
resto de día, resto de semana, resto de mes y resto de año. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hermano, bendiciones para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias y para la asistencia. Yo ya le digo a la compañera a ver cómo hacemos ahí. De todos modos, los que pudieron realizar los que pudieron entrar al link ya quedan registrados, los que no, pues ella pasará el link de SEACIN en los grupos de trabajo de ustedes para que se puedan registrar los que no se alcanzaron a registrar. Listo, muchachos, señoritas, buenos días, buenas noches y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que tenga un buen día. Muchas gracias, hasta luego.